Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 248. Duda. Acabo de recibir esta noticia hoy. Liderados por Dumbledore, los rebeldes franceses se unieron a terroristas británicos para formar una organización terrorista, el Frente para la Igualdad de los Magos, y asaltaron el recién construido campamento de reeducación de Nuestro Señor en Francia, utilizado para reformar a muggles. En la batalla contra Dumbledore, Nuestro Señor resultó gravemente herido. Gris respiró profundamente. Justo ahora he movilizado una gran cantidad de suministros que deben enviarse a Francia para estabilizar la situación en el lado francés. En este momento, Nuestro Señor ha ido a tratar sus heridas en privado, por lo que el Ministerio de Magia francés está temporalmente bajo el control de nuestra gente. El rostro de Slughorn mostraba una expresión preocupada, pero en realidad, estaba incomparablemente desconcertado por dentro. No sentía que Gris mentiría sobre tales cosas, un incidente tan importante como este, incluso si la información fuera bloqueada con toda su fuerza, no sería bloqueada para el personal de alto rango del nivel de jefe a menos que Voldemort viera a través de la identidad de Slughorn como un agente encubierto y quisiera usar este asunto para prepararlo para atraparlo con las manos en la masa. Esta posibilidad no es muy grande, pero hay algunas posibilidades. En comparación con esta especulación, Slughorn, en realidad más inclinado a Voldemort, experimentó realmente una derrota fatal. Es solo que no entendió cómo perdió en manos de Dumbledore, lo que todavía es un problema que muchas personas no pueden resolver. Por el lado del Ministerio de Magia británico, a menos que Slughorn le preguntara personalmente al propio Voldemort, se estima que no es posible obtener la respuesta exacta, pero puede usar el contacto entre él y Dumbledore, para buscar la respuesta a esta pregunta. Esto no aporta mucho a su trabajo encubierto, pero Slughorn siente mucha curiosidad por saber exactamente cómo Dumbledore derrotó a este imparable señor oscuro. Por razones de seguridad, siempre había utilizado un método de comunicación de una sola línea para pasarle información a Dumbledore y no preguntó mucho sobre la situación en el vagón de Hogwarts. Habían pasado casi 2 años, y él también quería saber hasta qué punto había crecido el estudiante que llevaba en el vagón. Se preguntó si había practicado ese hechizo de levitación mágica aún más brillantemente. Slughorn pensó en estas cosas en su mente, pero sus ojos miraban a Gris con seriedad. Este tipo de cosas no deberías discutirlas conmigo en privado, Gris. Entiendo, señor, pero nuestro señor no tenía intención de ocultárselo. Gris hizo un gesto con la mano y dijo, con el rostro lleno de tristeza: necesitamos brindar mucho apoyo al lado francés. Toda la mañana estuve aprobando la asignación de personal y suministros a varios departamentos, y aún así no está claro si podrán estabilizar la situación en ausencia de nuestro señor. Al decir esto, su rostro se puso feo. Si después de brindar tanta ayuda, aún así terminan incumpliendo las expectativas de nuestro señor, entonces no creo que haya nada de malo en nombrar a ingleses como consejeros y senadores en el Ministerio de Magia francés después. Aunque habló de esa manera, por supuesto, es casi imposible implementar una idea tan tiránica, incluso si el Ministerio de Magia francés es lo suficientemente tonto como para no apuñalar por la espalda de Voldemort cuando el sistema no está completamente dividido, todavía no es posible para ellos dejar que los británicos tomen todas las posiciones. Slughorn suspiró suavemente. Intentemos hacer nuestro propio trabajo correctamente, no demorarle el trabajo a nuestro señor. Esa es la mayor contribución que podemos hacer. Gris se frotó las sienes hinchadas y asintió con impotencia, sabía que Slughorn tenía razón. Pueden tener la gloria y el estatus actual, de hecho, todo depende de la fuerza individual de Voldemort, cuando se trata de la situación actual, ya sea para mantener sus propios intereses o ser verdaderamente leales a Voldemort, lo que pueden hacer es bastante limitado. A diferencia del Ministerio de Magia británico, los magos franceses, con Lyon como núcleo, están difundiendo los resultados de la batalla a las áreas circundantes, y los magos del horizonte de las brujas están comenzando a reclamar el mundo mágico francés con un vigor incomparable.
Antes del ataque al campo de reeducación, Dumbledore e Iniesta prepararon juntos dos conjuntos de planes. Una de ellas es que, si se pierde la batalla, deberían maximizar la preservación de las fuerzas vivas y retirarse rápidamente en dirección al norte de Europa. Otra es, si logran la victoria, cómo obtener los máximos frutos de la victoria. Estos dos planes, por supuesto, también se subdividieron en diferentes situaciones y escenarios más probables de encontrar, y lo que actualmente obtuvieron con la ayuda de Dumbledore, es una de las mejores situaciones que habían anticipado. Así, al día siguiente de haber capturado con éxito el campo de reeducación y liberado a los magos muggles que se encontraban en su interior, continuaron con sus operaciones sin descanso ni pausa. La mayoría de los magos muggles rescatados habían sufrido abusos y humillaciones inhumanos, pero no les habían lavado el cerebro hasta el punto de ser elfos domésticos humanoides. Estas personas ciertamente pueden producir un excelente poder de combate debido al odio, pero necesitan algo de tiempo para recuperarse, por lo que se quedaron temporalmente en la sede de Lyon y manejaron el trabajo logístico. Y aquellos magos que habían luchado para capturar el campamento de reeducación la noche anterior se embarcaron en una nueva batalla al día siguiente. Grenoble es una ciudad en el sureste de Francia. Es un paraíso de deportes de nieve de fama mundial que atrae a entusiastas de estos deportes de todo el mundo cada invierno y, ahora, es la época del año más densamente poblada de la ciudad. Pero excluyendo turistas y viajeros, la población residente de la ciudad es de solo 100.000 personas, incluyendo los suburbios circundantes, solo suma menos de 400.000, por lo que la escala de la ciudad no es realmente tan grande. En el mundo mágico, Grenoble es la mayor base de cultivo de plantas y hierbas mágicas del Ministerio de Magia francés. En los suburbios del suroeste cerca de la ciudad, hay un área que alguna vez pareció estar planificada para una gran estación de esquí, pero por alguna razón, el proyecto se suspendió a mitad de la construcción. Después nadie se hizo cargo del proyecto y ese terreno quedó abandonado, con aspecto deteriorado. Debido a su remota ubicación en las montañas alpinas, no mucha gente se dio cuenta, incluso si estaba abandonado. Incluso si por casualidad alguien pasara por aquí y viera este pedazo de ruinas, pronto recordaría de repente que tenía otras cosas urgentes que hacer y se marcharía a toda prisa. Obviamente, este lugar está sujeto al encantamiento repelente de muggles y otros hechizos de enmascaramiento. Aquí es donde el Ministerio de Magia francés cultiva e investiga a las plantas y hierbas mágicas. Y en este momento, una feroz batalla está teniendo lugar aquí. Fumamos. Lily recitó el encantamiento del hechizo de cortina de humo con una voz fría que parecía como si nunca fluctuara mucho en ningún momento. En el segundo siguiente, un denso humo blanco envolvió todo un invernadero e hizo que aquellas largas enredaderas, que originalmente fueron impulsadas por los empleados del Ministerio de Magia francés para atacarlos, perdieran su objetivo de ataque. Los empleados del Ministerio de Magia, que fueron notificados recién hoy y estaban listos para reubicarse urgentemente, fueron bloqueados en estas docenas de invernaderos por Lily, Kingsley y los hombres que ellos dirigían. Capítulo 249. Harry no está muerto y... El Instituto de Investigación de Plantas Mágicas de Grenoble es muy importante para The Witching Horizon, que ya se ha consolidado firmemente en Francia. Las docenas de invernaderos que se utilizan para cultivar cientos y miles de plantas mágicas aquí suministran más del 70% de las hierbas utilizadas en el Hospital de Enfermedades y Heridas Mágicas de Francia, la Oficina de Desarrollo de Pociones Mágicas y la clase de Herbología de Beauxbatons. Una vez obtenido este lugar, el horizonte de las brujas puede aliviar por completo la dependencia de los materiales proporcionados por Grindelwald desde el norte de Europa, lograr la autosuficiencia en medicina herbal y suministros de pociones, y también infligir un gran dolor al Ministerio de Magia francés. También es debido a la importancia de este lugar, que la responsabilidad de la implementación de la operación ofensiva en esta zona recae tanto en Lily como en Kingsley, dos escuadrones que cooperan juntos. El humo causó muchos problemas a los empleados que se escondían en el invernadero, y antes de que llegaran aquí, Lily y el equipo ya habían colocado un encantamiento antiaparición con antelación, limitando sus rutas de escape. Luego, junto con el otro equipo, rodearon y condujeron a todos los magos a cargo de este instituto de investigación al mismo invernadero, y finalmente, los dos llevaron a los demás a bloquear las salidas delantera y trasera respectivamente, con la intención de que ninguna de estas personas escapara.
Como era el lugar de cultivo de hierbas más grande del mundo mágico francés, donde las ganancias generadas eran tan abundantes, los que se alojaban aquí eran, por supuesto, todos de familias de magos de sangre pura que habían obtenido los derechos después de la llegada de Voldemort. Ellos siguen a Voldemort, el mayor beneficiario, por lo que saben muy bien que incluso si se rinden, están destinados a ser liquidados, por lo que incluso si se ven obligados a una situación tan desesperada, no renunciaron a la resistencia. Tratando de confiar en las largas enredaderas para bloquear temporalmente el avance de Lily y los otros, que fue arruinado por el hechizo de cortina de humo, y también los atrapó en el centro del invernadero, entonces un mago desesperado tomó una maceta con hojas anchas, por la apariencia parece una planta en maceta muy común. Ya que ya no hay forma de vivir, entonces todos podemos morir aquí. Gritó como un loco y luego, bajo la mirada horrorizada de sus compañeros que lo rodeaban, arrancó con un vigor violento las raíces de la planta enterrada en la maceta. Una horrible cara de bebé emergió del suelo, sus extremidades tienen forma de raíces, pero su forma general está diseñada para mantener la forma humana básica. Lo más importante es que después de que esta fea planta humanoide fue sacada de la maceta, emitió un grito que pareció desgarrar los tímpanos. ¡Ah! Una onda de sonido que casi podía verse a simple vista emanó del centro de esa planta humanoide, en las 4 direcciones. El mago masculino, que lo sacó del suelo con sus propias manos, casi instantáneamente cuando escuchó el sonido, todo su cuerpo cayó al suelo aturdido, su cuerpo seguía retorciéndose y la sangre seguía brotando de sus ojos, oídos, nariz y boca. Los empleados del Ministerio de Magia francés que estaban con él tampoco lograron escapar de tal destino, e incluso el humo que llenaba el invernadero fue expulsado por las ondas sonoras, dejando los alrededores de la planta humanoide vacíos en un instante. Sin embargo, el grito no afectó a los hombres traídos por Lily y Kingsley, quienes ya habían ensayado todas las situaciones posibles antes de llegar a este instituto de investigación de plantas, incluida esta mandrágora adulta. Esta hierba es muy preciosa, pero el sonido que emite también es bastante mortal por sí solo, especialmente la mandrágora adulta, que es una planta extremadamente peligrosa. Puede que los empleados estacionados aquí no tengan grandes habilidades, pero pueden usar las plantas mágicas cultivadas en el invernadero para crear algunos problemas inesperados. La planta de mandrágora no estaba fuera de las expectativas de Lily, y después de obligar al grupo a acercarse al invernadero, Lily hizo que todos se pusieran sus orejeras de franela mágicas preparadas previamente. Ambas salidas habían sido bloqueadas, por lo que incluso si renunciaran a su audición, no tendría ningún efecto en sus hechizos y en su atrapamiento, y una medida de precaución así salvaría las vidas de muchas personas. La mayoría de los magos en el horizonte de las brujas resultaron ilesos, a excepción de unos pocos que estaban un poco mareados por el leve sonido que penetraba a través de sus orejeras mágicas que los estimulaban. Lily disipó la cortina de humo en el invernadero, revelando una escena miserable en el interior. Las plantas que estaban guardadas en los estantes de madera y plantadas en macetas se derramaron por todo el suelo, y las macetas se rompieron por el fuerte sonido producido por la mandrágora, y las plantas en la tierra, que parecían tener conciencia propia, empujaron desesperadamente todos sus tallos y hojas en el suelo, con la esperanza de escapar de tal tortura. Aquellos empleados del Ministerio de Magia francés han caído al suelo dispersos, casi todos ellos sangrando por 7 orificios, ya no respiran, solo 1 o 2 personas, por culpa de una fuerza de voluntad lo suficientemente fuerte, sus cuerpos todavía se contraen inconscientemente, manteniendo la vida atrás. Pero incluso si estas 2 personas siguen vivas, el daño que Mandrake ha causado a su salud mental es permanente, lo que básicamente significa que se han vuelto idiotas. Ante la trágica situación de estas personas, Lily, Kingsley, e incluso las personas que los seguían, ninguno de sus rostros mostraba simpatía. Quizás en el pasado, podría haber habido magos de buen corazón que creyeron las palabras de aquellos magos de sangre pura que fueron capturados y lloraron de rodillas, diciendo que fueron obligados a torturar a los magos nacidos de mugles, pero después de ver lo que les sucedió a aquellos que fueron encerrados en el campo de reeducación, nadie sintió lástima por estos sangre pura que trabajan en el Ministerio de Magia. Aunque es cierto que algunos de ellos no han oprimido personalmente a los magos mugles, mientras estén en tal posición y estatus, eso en sí mismo es una especie de opresión.
Después de dejar a la gente limpiando el desorden, Lily y Kingsley se reunieron en el lugar donde se llevarían las cuentas, esperando que Leon enviara a alguien para organizar y recibir todas las hierbas y suministros en el instituto. Al mirar los nombres de todo tipo de hierbas escritos, como si no hubiera fin para el largo pergamino, Kingsley todavía sintió que estaba soñando. Nos persiguieron de este a oeste durante muchos años como a un perro perdido, y de la noche a la mañana tuvimos la oportunidad de contraatacar. Al escuchar sus palabras sentimentales, el rostro de Lily no mostró ninguna expresión, pero su mano que recogía esas cuentas era obviamente un poco más fuerte que antes. Ella no habló, pero inconscientemente pensó en John. Naturalmente, tuvo una profunda impresión del niño que trajo a Hogwarts, no solo por su talento y habilidad excepcionales. Cada vez que Lily ve sus ojos claros, no puede evitar pensar en su propio hijo. También es por eso que le dio a John la capa de invisibilidad que había sido transmitida en la familia Potter, mitad prestada y mitad regalada, aunque normalmente no mostraba ninguna expresión o sentimiento en sus palabras, todavía trataba bastante bien a la mayoría de los estudiantes de la edad de John. Lily no dijo una palabra mientras ordenaba los materiales en sus manos, mientras pensaba en silencio en su mente. Si Harry todavía está vivo, ¿no tendrá aproximadamente la misma edad que John? Capítulo 250. El invitado no invitado. La actual Lily, cuyas emociones eran demasiado introvertidas, no se dio cuenta de que trataba a John un poco diferente que a los otros estudiantes. Por supuesto, incluso si lo supiera, no se molestaría en pensarlo. En este mundo donde la trayectoria de la historia se ha desviado, Lily es en realidad la que más ha perdido, aunque todavía está viva. En el mar de Noruega, debido al paso de las corrientes más cálidas y frías del océano Atlántico, la superficie del mar no se congela ni siquiera en los fríos meses de invierno. Que el mar no se congele no significa que la temperatura atmosférica no haya bajado de 0 grados. Ha pasado casi medio mes desde que partieron de la torre. Durante este tiempo, John y Nick estudiaron el orbe de cristal que ocultaba la ruta del viaje en la oficina del director y absorbieron la magia del orbe tras determinar el destino final. Después de eso, toda la función de navegación automática de Hogwarts desapareció, y luego el puesto de falso timonel que originalmente se le dio a Fred solo como etiqueta se hizo oficial, y finalmente logró asumir su puesto. Como era un barco mágico, Hogwarts podía confiar en la magia para resolver el problema de la potencia de navegación, por lo que no había necesidad de que navegaran el barco utilizando largas velas impulsadas por el viento. Y después de quitar la función de piloto automático de la nave, John y los demás estudiaron la carta durante medio día y finalmente, siguiendo el consejo que les dio Dumbledore, volvieron a planificar una nueva ruta a lo largo de la costa de Noruega. Luego giraron el rumbo, siguiendo esta nueva ruta para navegar hacia el norte, y mientras tanto pasaron la Navidad en el mar y dieron la bienvenida al Año Nuevo de 1994. Tal vez su viaje modificado les ayudó, no sufrieron ningún accidente durante más de medio mes, y el viaje fue tranquilo e incluso aburrido. Durante este viaje, también se encontraron con algunos cargueros muggles, pero John ya no interactuó con ellos. Justo cuando se acercaba el final de enero de 1994, ya estaban cerca del punto más septentrional de todo el continente europeo. Colin, quien había estado a cargo de la vigilancia, alertó repentinamente a los que estaban en cubierta al mediodía. Directamente al sur del este en un ángulo de 30 grados. Los magos están montando escobas voladoras. John pronto se enteró de la noticia y se dirigió a la cubierta con expresión pétrea. Es un fenómeno completamente raro encontrar un mago en el mar, especialmente un mago montado en una escoba voladora. A través de los binoculares, también vio a 2 magos varones montando escobas en el cielo, con sus túnicas ondeando detrás de ellos por el viento frío. Estos 2 hombres al principio volaron en dirección al oeste, pero pronto también encontraron a John y el barco en el que estaban, y los 2 hombres parecieron tener algún tipo de conversación entre sí, y luego juntos giraron la dirección de sus escobas y volaron hacia Hogwarts. John bajó los binoculares y entrecerró los ojos. No reconoció a los 2 magos, y la distancia aún era demasiado grande, incluso con binoculares no podía ver muy claramente, y no había marcas obvias en sus vestidos. Pero por lo que ya sabía de la situación actual, a John no le importaba adivinar las cosas en la peor dirección posible. Neville, George, díganle a todos que sigan lo que hemos ensayado antes, se pongan sus túnicas inmediatamente y todos los estudiantes que no hablen idiomas extranjeros deben quedarse en sus dormitorios.
Tan pronto como dio la orden, todo el barco funcionó muy rápidamente. Para lidiar con la situación inesperada, Jon ya había realizado muchos ensayos con ellos en muchos escenarios diferentes, por lo que la velocidad de reacción de todos fue rápida y sabían claramente qué debían hacer ahora. Todos los estudiantes agitaron sus varitas hacia las túnicas que vestían, y después de unos segundos de encantamiento, todas las túnicas se volvieron de color rojo sangre y tenían un águila bicéfala y un emblema de cabeza de ciervo bordados en el pecho. La mayoría de los estudiantes regresaron a la cabaña después de hacer esto. Hay algunos, como Luna, Hermione y los estudiantes que pueden hablar idiomas extranjeros se ponen una capa de piel sobre sus túnicas. En cuanto al emblema de las velas, nunca lo han cambiado después de dejar la torre, por lo que el emblema del águila bicéfala y la cabeza de ciervo todavía está en ella. Jon, por su parte, bebió un frasco de la poción multijugos que siempre le sobraba, y pronto asumió la apariencia de aquel profesor de transformaciones de Durmstrang, Johnson. Justo cuando todos en el barco se preparaban, los dos magos varones en escobas voladoras se acercaron cada vez más y, en poco tiempo, volaron uno al lado del otro con el barco de Hogwarts. Los dos magos varones, ambos de cabello rubio y ojos azules, aspecto típico europeo, vestidos con túnicas azul oscuro sin identificación clara, fueron detenidos por un empujón invisible cuando intentaban bajar sus escobas voladoras a cubierta, haciéndoles imposible subir a bordo. Jon sabía que era la magia de restricción de edad la que Dumbledore puso en juego, y mientras miraba a los dos magos varones, los saludó en voz alta contra la brisa del mar, en el francés que había aprendido de Hermione. Buenas tardes, señores. Bonjour. Señor. ¿Podemos hablar en inglés? El mago de aspecto mayor, que parecía no poder entender lo que Jon había dicho, preguntó en voz alta en inglés con un marcado acento escocés. La brisa del mar era fuerte hoy, y aunque no iban muy rápido, tuvieron que gritar lo más que pudieron para asegurarse de que la otra parte pudiera escucharlos. La expresión de Jon permaneció inalterada mientras preguntó nuevamente en inglés. ¿Qué puedo hacer por ustedes dos? La verdad es que no me imagino que haya magos que decidan viajar en barco. Somos el Hines de Edimburgo. ¿Podríamos ir a visitar su barco? Señor. El joven mago preguntó con un silbido y parecía un poco emocionado. Jon negó con la cabeza en respuesta. Lo siento, pero este barco es propiedad del Instituto Durmstrang y no tengo permiso para dejar que nadie más suba a bordo sin el permiso de la escuela. El y Hines se miraron como si estuvieran expresando su decepción el uno al otro, y luego el mago mayor llamado Elgi continuó preguntando. ¿Ustedes son profesores y estudiantes de Durmstrang? Así es, estoy guiando a mis estudiantes en un viaje escolar para enseñarles algunos temas sobre el océano que no están disponibles en la Tierra. Al escuchar la respuesta de Jon, Elgi y Hines se miraron sin ninguna duda. Luego elogiaron el estilo de enseñanza de Durmstrang, y aunque se les negó la solicitud de visitar la nave, se despidieron cortésmente y se elevaron nuevamente al cielo con sus escobas voladoras bajo control. Y justo cuando Neville, que permanecía encubierta, respiraba aliviado, pensando que solo eran dos magos que llegaron al mar para desahogarse debido a su aburrimiento. Al amparo de la brisa del mar, Elgi y Hines, que estaban de espaldas a Jon y los demás, mantenían un intercambio invisible con una expresión sombría. ¿Se parecen a ellos? No lo creo. Ese hombre hablaba francés correctamente. Sean ellos o no, reportemos esta nave a nuestros superiores. Capítulo 251. Los hermanos Lestrange. Después de que los dos magos se fueron, Jon no se relajó tanto como Neville y los demás. No sigas recto, desvíate inmediatamente y acércate a la costa noruega. A esto Ron preguntó con sospecha. ¿Pasa algo malo con estos dos? Jon no explicó mucho, solo dijo con calma. Por muy normales que parecieran, dos magos escoceses montados en una escoba voladora en este mar, ya es un gran problema. En cualquier caso, mantengámonos cerca de la costa por ahora, por si acaso. Jon es muy consciente de que su situación actual es muy diferente a sus dos experiencias en Azkaban y la Torre Alta. Antes estaban ellos en la oscuridad, y los arreglos de Voldemort estaban en la luz, lo que les dio mucho tiempo y un entorno bastante seguro para resolver algunos problemas.
Pero ahora que lo que hicieron en el mar ha sido expuesto, será completamente diferente. Voldemort seguramente enviará suficiente mano de obra para buscar su paradero, y en última instancia, ya sea por venganza o por no querer que sigan buscando su propósito en el mar, seguramente optará por atraparlos a todos juntos, o incluso matarlos en el acto. Es una situación muy crítica para Ron y ellos, de lo contrario, Dumbledore no habría sido tan cuidadoso y habría dejado a Fawkes con ellos. Porque, si Fawkes se hubiera quedado en Francia, habría ayudado a los magos de los horizontes brujos. Aunque los demás pensaron que los dos magos no se comportaron de forma inusual, cumplieron fielmente la orden de Ron. Habían estado navegando por la zona cercana a la costa noruega siguiendo el consejo de Dumbledore, y ahora, siempre que la dirección de navegación fuera hacia el este, solo tardarían 2 días como máximo en llegar al puerto más septentrional de Noruega. Rodolphus Lestrange y Rabastan Lestrange, 2 hermanos, recibieron órdenes de Voldemort de llevar un pequeño escuadrón de 4 mortífagos al mar el día en que Ron y los demás entraron por primera vez en la torre alta de Sir Stoker. Como nunca habían ido al mar, no pudieron usar la aparición directamente para explorar rápidamente todos los lugares a los que Voldemort les dijo que fueran. El mismo día en que la torre fue destruida y Ron y los demás escaparon de allí, los 2 hermanos Lestrange llegaron con sus hombres a Azkaban. El líder Dementor, que había ocultado toda la información relacionada con el error que había cometido, les mostró personalmente el camino y los llevó a la cámara subterránea que Voldemort había usado para esconder el diario. Allí no obtuvieron ninguna información útil. Al irrumpir en el castillo de Azkaban, Ron y Fred se disfrazaron ambos de 2 aurores, con estos no es posible distinguir su identidad. Sin embargo, estos dementores proporcionaron a los 2 Lestrange información que parecía un tanto increíble. ¿Esa persona convocó 2 Patronus? Rodolphus frunció el ceño fuertemente y miró al líder Dementor con una expresión similar a la de escuchar que alguien había sido golpeado por la maldición asesina pero sobrevivió. Su hermano Rabastan también alzó la voz con incredulidad y enfatizó. ¿Estás seguro de que fue una sola persona la que invocó 2 Patronus? ¿Y no que la otra vino de otro lugar? No es necesariamente necesario que el Patronus siga a su amo después de ser invocado, y con Dumbledore desarrollándolo, muchos magos dentro de la Orden del Fénix están usando algunas aplicaciones avanzadas del Patronus. Esto incluye, entre otras cosas, que ayuden a entregar mensajes, se encarguen de la vigilancia o incluso presten apoyo para el combate coordinado. Estas no son como la espada invisible creada por Snape. Sectum Sempra, que puede ser aprendida por cualquiera siempre que conozca el encantamiento y el método para lanzarlo. Las personas con corazones oscuros y tiránicos no tienen forma de invocar cosas como Patronus, lo que llevó a los hombres de Voldemort, casi todos ellos no tienen forma de robar esta habilidad. Después de todo, ni siquiera pueden invocar el Patronus más básico. Pero incluso si no han comido cerdo, seguramente han visto correr a un cerdo. No hay antecedentes de una persona que invoque 2 Patronus, y aunque no tienen claro si alguien puede hacerlo, no hay absolutamente ningún registro de ello en la historia oficialmente reconocida de la magia. Por eso la reacción de los 2 hermanos Lestrange fue tan grande. También es por eso que, sin importar que el líder de Mentor esté seguro de que una persona invocó 2 Patronus, y afirmó que otro fantasma o persona no puede invocarlo sin que ellos lo sepan, los hermanos Lestrange se han mantenido escépticos. Sospecharon que en ese momento, podría haber alguien en estado sigiloso al lado de esa persona y no fue detectado por los dementores, lo que llevó a la ilusión de que los 2 Patronus en realidad fueron convocados juntos, haciendo creer a los dementores que una persona había convocado a 2. Por supuesto, si es cierto, se puede decir que esto es una pista muy importante. Después de todo, la capacidad de invocar 2 Patronus es única, por lo que solo tienen que identificar a la persona que puede invocar 2 Patronus. Esto puede ayudarlos a identificar a esa persona fácilmente. También se puede argumentar que esta pista es completamente irrelevante, porque en el concepto general de los magos, el encantamiento Patronus, aunque poderoso, solo es muy efectivo contra algunas criaturas oscuras, y en un duelo de magos normal, este hechizo no juega un papel tan crítico y efectivo como otros hechizos. Sin embargo, después de enterarse de la aparición de Nick por los dementores, rápidamente confirmaron el juicio de los aurores que habían llegado a la isla Azkaban antes, de que el fantasma es precisamente el fantasma residente del castillo de Hogwarts.
Después, se subieron a sus escobas voladoras y continuaron buscando alrededor del área que Voldemort había marcado para ellos, y como no podían usar aparición, tuvieron que montar en sus escobas y seguir volando sobre el mar. Los mortífagos llevaron a cabo un programa de 2 turnos, dividiéndose en 2 grupos de personal, uno volando constantemente sobre el mar hacia el objetivo, y el otro tomando un descanso en Gran Bretaña, esperando hasta el momento del cambio de turno. Luego los mortífagos en el mar se aparecerían en Gran Bretaña y traerían a los que habían tomado un descanso de regreso al punto donde habían volado previamente para continuar su viaje hacia el objetivo. Aunque Jon y compañía viajaban en Hogwarts, podían navegar todo el día sin usar la fuerza humana, pero volar siempre es más rápido que en el mar. Además se quedaron en la torre durante 3 o 4 días, así que al cuarto día Jon y compañía dejaron la torre. Los hermanos Lestrange y la pandilla encontraron el mar donde se encontraba la torre. Pero la torre se ha derrumbado, y aunque todavía quedan rastros de magia en este mar, no pueden encontrar el edificio y al anciano llamado Stoker que Voldemort les pidió que encontraran. Algo salió terriblemente mal. Ese fue el primer pensamiento que surgió en la mente de los 2 hermanos Lestrange, y luego, como era de esperar, cuando estaban a punto de capturar a las sirenas, preguntaron qué había sucedido allí. Un aullador de Voldemort llegó a sus oídos. Capítulo 252. Orden de muerte. No había ninguna voz rugiente en el aullador, solo una voz que parecía tan fría como el sonido de un glaciar. El que está en el mar no es el perdedor que abandonó Nurmengar. Encuentra a esa persona cuanto antes, y si no la encuentras en el océano, envía un equipo aparte a esperarla al final del Ártico. Espero recibir buenas noticias de ti algún día, y si lo arruinas, mejor muere en el Polo Norte. Después de escuchar el contenido del Aullador, Rodolphus y Rabastan se miraron el uno al otro. Junto con este aullador, había un mensaje de Francia. Habían pasado 3 días desde la noche en que el campo de reeducación fue capturado, y solo ahora se habían dado cuenta de la historia completa de lo que había sucedido, así como de la derrota de Voldemort a manos de Dumbledore. Los hermanos Lestrange no son unos tontos, por el tono de Voldemort en el aullador, podrían obtener un significado más allá de las palabras. El problema del campo de reeducación no venía del campo de batalla frontal, sino de este mar que estaban buscando. Esto hizo que Rodolphus se pusiera muy nervioso y sombrío. Las cosas están empezando a ponerse mortales. Originalmente, cuando recibieron esta misión, los hermanos Lestrange tenían la intención de regresar a Gran Bretaña desde Francia con gran éxito y unas semivacaciones a su gusto. Porque al principio, cuando recibieron la noticia de Azkaban, Voldemort identificó a la persona que estaba investigando lo que había hecho en el mar como Grindelwald y dejó que los hermanos Lestrange guiaran a la gente para rastrearlo, simplemente para que encontraran su paradero, y eventualmente Voldemort iría personalmente a enfrentar a este gran hombre que había agitado el mundo hace 50 años. Pero ahora las cosas han ido por mal camino, esa persona en el mar no es Grindelwald, y con el estado actual de Voldemort, y el significado expresado en el aullador que había enviado. Parecía que este asunto iba a ser entregado completamente a los hermanos Lestrange, y emitió una orden extrema que no es diferente de una orden militar. Esto, sin duda, ejerció una gran presión sobre ellos. ¿Qué hacemos? Rabastan preguntó con inquietud. El aullador que había cumplido su función, después de traer la voz de Voldemort, se convirtió en una voluta de ceniza gris y voló hacia el mar. El rostro de Rodolphus también estaba sombrío y dejó escapar un suspiro prolongado. ¿Qué podemos hacer? El señor nos dio instrucciones sobre qué hacer, así que tenemos que hacerlo. Nunca tuvimos otra opción. Solo podemos intentar hacer lo mejor que podamos para lograrlo. No, hay que hacerlo. Su tono era muy decidido, pero en esa decisión también se podía percibir un atisbo de inquietud persistente. Incluso si el que ahora buscan y cazan no es Grindelwald, nunca será alguna persona débil y desconocida dentro del mundo mágico. Y el océano es tan grande, ¿cómo pueden estar seguros de que la persona definitivamente seguirá la ruta original de Voldemort y llegará definitivamente al final del viaje? Lo bueno es que su señor ahora no es un loco brutal e irrazonable, no les dará una tarea que no puedan completar y luego los obligará a morir, eso simplemente no tiene sentido. Al recibir este Aullador, los hermanos Lestrange también obtuvieron el derecho de movilizar a todos los mortífagos en Gran Bretaña. Aunque para todo el océano, incluso si todos los magos del Ministerio de Magias movilizan, es como una gota en el balde, en cualquier caso, no tienen nada que perder cuando se trata de la vida.
Respecto a la alta torre situada en este mar, Rodolfo no descuidó las pistas que se pueden encontrar. Dejó que los mortífagos capturaran a muchos tritones de los alrededores y los trajeran consigo e invitó a los magos que podían entender el idioma de los tritones del Ministerio de Magia para interrogar a estos tritones, para así entender lo que realmente sucedió aquí no hace mucho tiempo. Pero el barco de Hogwarts no permaneció en la torre por mucho tiempo, solo 5 días o menos. Aunque la gente sirena sabe que un barco así visitó a Sir Stoker, son muy pocos los que lo saben. La mayoría solo vio el cohete que salió volando del fondo del mar ese día y produjo una gran explosión. En ese momento, huyeron a toda prisa cuando ocurrió la explosión, y solo regresaron cuando ésta se calmó. En cuanto a la causa y el efecto de la explosión, aún menos gente lo sabría. Por lo tanto, Rodolphus obtuvo muy pocas pistas de la gente sirena. Lo único que pudo determinar es que la torre que originalmente se alzaba aquí se derrumbó. Y el anciano llamado Stoker que vivía allí, del que habló Voldemort, no tenía huesos. De hecho, si puede quedarse aquí más tiempo y tiene suficiente paciencia para interrogar a más sirenas, entonces podrá obtener la pista de que había un gran barco bajo la bandera de Durmstrang que apareció en este mar. Sin embargo, el aullador de Voldemort es como un cuchillo colgado en el corazón de Rodolphus. Después de algunos interrogatorios sin ningún resultado, no se atrevió a demorarse y quedarse, e inmediatamente llevó a la gente a continuar la búsqueda por la ruta proporcionada por Voldemort hacia el norte. Tal búsqueda continuó durante más de medio mes, viajaron en la escoba voladora día y noche hacia el norte, y su velocidad de vuelo es muy rápida, tan rápida que ya se habían desviado del barco de Hogwarts que había navegado en una ruta diferente. Entonces, cuando Jon y los demás acababan de llegar a la parte más septentrional del mar de Noruega, Rodolphus condujo a los mortífagos a las profundidades de las aguas del océano Ártico. Incluso después de llegar al destino final marcado para ellos por Voldemort, no encontraron ni la sombra de un solo mago. Esta situación inevitablemente hizo que los corazones de los hermanos Lestrange se llenaran de miedo. Tienen miedo de que la persona haya desistido de dirigirse hacia el objetivo final, por lo que nunca podrá completar la orden de muerte que le dio Voldemort y, en última instancia, no habrá forma de llegar a ningún resultado que entregar. En comparación con esta posibilidad, prefieren creer que la persona que causó grandes problemas a Voldemort se desvió de la ruta original, yendo a otro lugar dentro del Ártico. Para confirmar sus sospechas, Rodolphus envió un gran número de mortífagos a buscar ampliamente en el mar de Noruega hasta esta parte del mar dentro del círculo polar ártico. Si se encuentran personas o embarcaciones sospechosas, se lo informarán inmediatamente y, si se encuentran con un mago, es necesario averiguar los detalles de la otra parte por todos los medios. Fue en estas circunstancias que Hogwarts fue descubierto por los 2 mortífagos que se hacían llamar el Hinds. Los 2 mortífagos no notaron ningún defecto en la respuesta de Jon, pero incluso si no hubiera ningún defecto, según las instrucciones de Rodolphus, siempre que se encontraran con un mago, sin importar quién fuera, tenían que averiguar los detalles e informarlo. Así que no se saltaron este asunto, luego de fingir que se iban, siguieron a Hogwarts colgando a lo lejos, mientras informaban de lo que encontraban y dónde se encontraban. Capítulo 253. El prisionero saliendo del castillo. La persona que recibió la palabra de ellos es el más joven de los hermanos Lestrange, Rabastan. Aunque esta zona marina cercana al océano Ártico es pequeña en comparación con el océano real, el océano Atlántico y el océano Pacífico, no es algo que los mortífagos puedan vigilar cada minuto del día. Rodolfo analizó que si el destino de esa persona todavía se encuentra en el círculo polar ártico, entonces, incluso si se desvía de la ruta, no estará demasiado lejos y ciertamente seguirá estando cerca del centro de la ruta que le dio su señor. Por lo tanto, dividió el mar en 2 partes según la ruta dada por su señor, desde el límite medio del mar de Noruega hasta la costa este de Groenlandia, y desde el límite medio de la costa este hasta la costa oeste de Noruega. Rodolphus dirigió la búsqueda por todo el oeste, Rabastan se encargó de la parte este, mientras que en el océano Ártico, en el destino final, también dejaron una parte de la mano de obra en caso de emergencia. Su disposición no puede describirse como sólida, pero incluso si no hay suficientes mortífagos, y no hay forma de cubrir todo el mar, debido a la conveniencia de la aparición, es posible realizar una búsqueda rápida, y una vez que una persona en un lugar encuentra el problema, entonces las otras personas en otros lugares pueden brindar apoyo rápidamente.
Fue también bajo este acuerdo que Rabastan, quien estaba a cargo del área del este de Noruega en general, recibió el informe de que había un barco autoproclamado como mago del Instituto Durmstrang navegando en un lugar cercano a la costa norte de Noruega. En el primer instante en que vio este informe, Rabastan percibió algo extraño en él. No es que pudiera haber nada problemático solo en este breve informe, pero dado el estado actual de las cosas, la postura de Durmstrang es opuesta a la de Voldemort. Una escuela de magia que permitía a los estudiantes estudiar e investigar magia oscura y se rumoreaba que nunca admitía a estudiantes nacidos de muggles, se oponía a Voldemort, quien implementó una política de sangre pura, es algo que elude a muchas personas que desconocen la verdad. Pero en realidad la causa raíz de esta situación surgió de una sola persona. Un hombre que una vez fue expulsado por Durmstrang, el Señor Oscuro que perturbó todo el mundo mágico hace 50 años. Pero se convirtió en un perdedor, según el crimen que cometió, debería haber tenido prohibido salir del castillo llamado Nurmengard de por vida, pero hace 9 años, es decir, 6 meses después de la caída del castillo de Hogwarts, el castillo en las profundidades del bosque deshabitado de Austria, se derrumbó repentinamente. Y el prisionero que se autoencarceló en él, su vida y su muerte también son desconocidas, desapareciendo sin dejar rastro. Con el paso de los años, siguiendo las órdenes de Voldemort, de hecho hubo un equipo de mortífagos investigando la información de ese perdedor, y encontraron algunas señales en el norte de Europa, como la desaparición de la familia Wan, Gregorovich, que está a la par de la familia británica Ollivander, y la reactivación de la organización que debería haber sido olvidada en la historia, la Alianza, el nombre oficial de los acólitos, están indicando que el hombre que salió de prisión no olvidó su ambición por el mundo. Es solo que la atención de Voldemort se ha centrado en cómo conspirar para apoderarse de Francia en los últimos años, sin ningún plan demasiado profundo para el norte de Europa, más allá de atraer a algunos políticos con inclinaciones de sangre pura del Ministerio de Magia del norte de Europa, para suprimir este poder que está resurgiendo gradualmente en el norte de Europa. Pero estas personas al final no tienen medios para enfrentarse a este antiguo señor oscuro, y este año, cuando Voldemort montó completamente sus cartas y se comió toda Francia, Durmstrang también tiene un nuevo director. Geller Baxot asumió el cargo y se unió al establecimiento liderado por Dumbledore Witching Horizons. En última instancia, están un poco preocupados por el impacto del nombre Grindelwald, si reaparece en el mundo mágico. Después de todo, hace 50 años, hizo demasiado ruido y se convirtió en un tabú más allá incluso de Voldemort. Ahora, podría describirse como un intento de apuñalar el cielo del mundo mágico. Fue precisamente por eso que se convirtió en un enemigo global en ese momento. Incluso ahora, una vez difundido el anuncio de su reaparición oficial, también traerá grandes problemas al bando de Dumbledore. El coloso que está separado de Europa por un océano, el Congreso Mágico de los Estados Unidos de América, jamás permitirá que algo así suceda, se lo exprese como se le antoje. Una vez pisoteó la cabeza del Congreso para que no lo permitieran, pasar a lo que pasara. Es por eso que Grindelwald eligió ser Baxot, su otro apellido, y no apareció directamente en el campo de batalla frontal en Francia, y ha estado brindando apoyo logístico a Dumbledore desde el norte de Europa. Pero aunque muchos mortífagos se ríen del antiguo señor oscuro por convertirse en un tigre temible y sin dientes debido a su actuación, de hecho, todos entienden que este hombre también debe estar recuperando su fuerza. Ahora bien, aunque la postura de él y Dumbledore parece ser la misma, todavía hay muchas personas que sospechan que él y Dumbledore todavía no pueden caminar juntos, o no reunirá a sus antiguos subordinados, haciendo que la alianza que ha sido enterrada en el polvo de la historia reaparezca. Exactamente qué tipo de ideas y propósitos tiene ahora, nadie lo sabe por el momento, pero lo que está claro para Rabastan es que, dado que pertenece a Durmstrang, entonces toda esta nave debe ser obra de los matones de Grindelwald. Los matones de Grindelwald, es decir, los enemigos de Voldemort, y posiblemente el culpable detrás de todo esto. Esta es la raíz de la sospecha en la mente de Rabastan, por lo que en el primer instante en que recibió esta información, comenzó a verificar toda la información del lado de Durmstrang. Finalmente, obtuvo algunas pistas de un diario de la comunidad mágica finlandesa. Hubo un informe antes de Navidad del año pasado, y también ocupó la portada de este periódico, detallando que el profesor de transformaciones de Durmstrang, Spence Johnson, había llevado a los estudiantes que no podían pasar la Navidad en casa a navegar en un barco para un tipo diferente de vacaciones navideñas.
Ese artículo proporcionó cierta corroboración del mago masculino en ese barco que afirmaba ser profesor de la escuela de Durmstrang, y el momento del viaje del barco hizo poco probable que hubieran viajado a Azkaban para capturar a los dos aurores. No solo el momento estaba mal, sino que la distancia también era demasiado grande. El sitio de la escuela de Durmstrang siempre ha sido un secreto, pero la ubicación general debería estar en el extremo norte de Europa, al norte de Escandinavia, al norte de Suecia o Noruega. Desde esta ubicación hasta el mar, tomaría un buen tiempo solo para navegar hasta Azkaban, lo que no es exactamente cronológicamente exacto, lo que sin duda disminuye algunas de las sospechas de Jon y el grupo, pero ahora que los hermanos Lestrange han estado bajo el control de Voldemort, incluso si solo hay una pequeña posibilidad, harán lo que sea necesario para verificarlo. Así que esa tarde, Rabastan trajo personalmente a la gente para reunirse con Eilf y Jens, cerca de la costa de Noruega. Capítulo 254. Los escrúpulos de Jon. Jon no ha estado inactivo durante estos tiempos en el barco. Además de haber absorbido ya toda la magia de las runas en la losa de piedra que Sir Stoker le había entregado según lo prometido, también se tomó mucho tiempo para estudiar los libros prohibidos almacenados en la segunda gema. Gracias al suficiente poder mágico, pudo acceder al contenido de casi todos los libros prohibidos en cualquier momento. Por semejante tesoro de conocimiento, Jon ciertamente no se sentará en la montaña del tesoro sin usarlo. Además de algunos asuntos en el barco en los que tenía que intervenir, la gran mayoría del tiempo, permanecía en la biblioteca. Además de revisar estos libros prohibidos, también intentaba escribir a mano los libros que ahora faltan en Hogwarts. Pero la razón por la que los libros prohibidos están prohibidos no es solo porque el conocimiento que contienen esté prohibido. Los libros prohibidos son raros en el mundo mágico debido a la existencia del conocimiento en sí mismo, que no puede escribirse sin la ayuda de la magia. Y solo un grimorio escrito con magia podía llevar conocimiento prohibido, por lo que los intentos de Jon fueron en su mayoría infructuosos, pero sin embargo, no se quedó atrás en el aprendizaje de nueva magia. Sobre el mar de libros prohibidos, que contiene todo tipo de magia oscura extraña y rara, Jon no se fascinó, simplemente y directamente eligió las 3 maldiciones imperdonables más notorias del mundo mágico, pero también las más difundidas. La maldición Imperius, la maldición Cruciatus y la maldición Asesina para empezar. Las maldiciones y hechizos poco ortodoxos pueden hacer maravillas en algunas situaciones, pero en la mayoría de los casos, las más prácticas son estas 3 maldiciones imperdonables. Contiene perfectamente los 3 efectos necesarios para matar, torturar y controlar, y todavía no hay ningún hechizo de contraataque disponible contra ellos. Pero aprender magia oscura no es tan sencillo como superar su dificultad. Jon ya le había informado a Dumbledore que tenía la intención de incursionar en el campo de la magia oscura cuando se preparaba para aprender la maldición de la espada invisible. Realmente no hay forma de evitarlo, casi todos los hechizos que tienen la naturaleza ofensiva más letal están vinculados a la magia oscura, y ningún mago puede evitarlo si quiere aprender magia letal. Por supuesto, no todo aquel que aprende magia oscura se define como un mago oscuro, sino que una persona que ha estudiado magia oscura hasta el extremo y maldice a la mínima señal se conoce como mago oscuro. En ese momento, Dumbledore estuvo de acuerdo con la exposición de Jon a la magia oscura, pero también dio una nota de advertencia. Respecto a sus consejos, Jon siempre tuvo presente cómo los efectos secundarios de la magia oscura pueden cambiar la percepción de una persona de manera muy sutil. La magia oscura se basa básicamente en la violencia y el abuso, y las emociones necesarias para lanzar tales hechizos son naturalmente tiránicas y maliciosas. Es debido a esta forma de lanzamiento de hechizos que el uso frecuente de magia oscura puede cambiar a una persona. Ya sea que lastimes a alguien con la intención de venganza, protección o algún otro propósito más brillante, no cambiará la influencia de la emoción en sí, de lo contrario, ya no habría forma de usar magia oscura. Debido a esto, Jon fue muy cuidadoso al aprender las 3 maldiciones imperdonables y le pidió a Nick que lo acompañara durante todo el proceso para que pudiera observar si surgían cambios especiales al practicar y experimentar con el lanzamiento de hechizos. Pero a Nick le pareció que no era necesario ser tan cuidadoso. La magia oscura merece precaución, pero no hay necesidad de ser cauteloso hasta este punto, Jon. Después de observar a Jon practicar las maldiciones imperdonables durante casi una semana, sin resultados significativos, Nick finalmente no pudo evitar hablar.
Pensémoslo de otra manera, la razón por la que la magia oscura puede afectar el carácter de una persona es que al usarla, las emociones del mago son extremadamente negativas, así como tus emociones son extremadamente positivas cuando usas magia como el encantamiento Patronus. Jon dejó de practicar mientras escuchaba los pensamientos de Nick y asintió pensativamente. Nick continuó. Ya sean emociones demasiado negativas o demasiado positivas, todas pueden tener un gran impacto en el carácter del mago, pero después de usar el encantamiento Patronus, tu personaje se volvió algo optimista. Frente a todas las cosas estás seguro de pensar primero en el lado bueno, enfrentado a todo lleno de esperanza. Jon negó con la cabeza. Por supuesto que no. Sí, el encantamiento Patronus, como el hechizo mágico más positivo, no puede traerte tal cambio, el efecto de las maldiciones imperdonables tampoco se exagerará. Nick lo dijo con incomparable seriedad. Mientras seas humano, es imposible ser feliz todo el tiempo. Incluso si una persona se comporta como un santo y nunca hace nada malo, no significa que no piense en hacer cosas malas en su corazón, es decir, en sus emociones negativas. Solo porque las personas pueden controlar sus instintos y pensamientos, algunas son más nobles. El amuleto Patronus te permite desahogar la alegría y las emociones positivas de tu corazón, mientras que las maldiciones imperdonables te permiten expresar el resentimiento, el agravio y la ira de tu corazón en forma de magia. Esto no tiene por qué ocultarse, también cae en uno de los sentimientos humanos más importantes. Lo que tienes que hacer es no negar esta emoción, pero no dejar que se convierta en la totalidad de tus sentimientos. Es algo que tiene que ver con el grado de control, aunque nunca va a ser fácil alcanzar el grado de control perfecto como uno podría pensar. He visto a mucha gente. Hay muchos estudiantes de Hogwarts que, a lo largo de la historia, estudiaron diversas formas de magia oscura en la biblioteca en privado, por lo que una parte de sus mentes se vio afectada por la oscuridad, manifestándose en sus características de forma bastante obvia. Estas personas ansiaban poder y eran adictas a él. El poder de la magia oscura los volvía incontrolables, y cuando discutían con la gente, se topaban con problemas y rompían las reglas, lo primero que pensaban era en usar su formidable poder para hacer el mal con malicia. Estas personas son verdaderos magos oscuros. La magia oscura y las emociones que representa ya se han convertido en todo en sus vidas, ya no tienen yo. No es que controlen la magia, es que la magia los controla a ellos. Pero obviamente no serás así, Jon. Tú también aprendiste esa maldición de la espada invisible antes. Cuando se trata de todos los problemas, lo primero que te viene a la mente en el primer segundo es cómo usar esta magia para cortar ese problema en dos. Ya que no se te ocurrió tal cosa incluso después de aprender la maldición de la espada invisible, ¿qué te preocupa de las maldiciones imperdonables? Después de aprender la maldición asesina, pensarás inmediatamente en usarla primero para resolver todos los obstáculos que encuentres al principio. Será solo una de tus maneras de resolver las cosas, no la única. Nick miró a Jon con seguridad. Así que, ten un poco de confianza en ti mismo, sé valiente y aprende, y saca la emoción que sientes cuando estás más enojado y más quieres matar. Eso es lo que necesita la maldición imperdonable. Esa emoción no puede ser todo lo que tengas, pero ciertamente existe, ¿verdad? Fin del capítulo 254.